Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 81 de nuestro curso de precálculo. Estábamos derivando identidades circulares fundamentales. Y entonces vamos a ver unas nuevas identidades circulares fundamentales que vamos a derivar ahora y entonces empezar a dar ejemplos de aplicación de esas identidades circulares fundamentales. Bueno, vamos a empezar recordando que la función tangente de cierto número t se define como la y entre la x, la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde al número t entre la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t. Y que el seno de t es igual a y, mientras que el coseno de t es igual a x. Luego, por sustitución, podremos escribir que la tangente de cierto número t es igual a la y. ¿Pero qué es la y? El seno del número t entre la x, pero la x es el coseno de ese mismo número t. Y ahí tendríamos una identidad circular fundamental adicional, que la tangente de cierto número t es lo mismo que la división del seno de ese número t entre el coseno de ese número t, cuyas variantes son las siguientes. Mire, yo puedo multiplicar en ambos lados de esa igualdad por el coseno de t, ¿verdad? Y al multiplicar por el coseno de t en el lado izquierdo tendremos tangente de t por coseno de t, y me queda que es igual a, y acá al multiplicar por coseno de t, el coseno de t cancela y me queda que es igual al seno de t, ¿verdad que sí? Y como la multiplicación es conmutativa, yo podría decir, bueno, pues la tangente, el coseno de t por la tangente de t es igual al seno de t, ¿verdad que sí? Y si yo quiero, podría dejar el coseno de t aquí solo dividiendo en ambos lados entre la tangente de t, y me quedaría entonces que el coseno de t al dividir entre tangente será la tangente, y acá al dividir también entre la tangente de t me queda que es igual al seno de t entre la tangente de t. Y ahí tendríamos las tres variantes que tenemos de esa identidad circular fundamental que escribimos aquí al principio, ¿ok? Bien, recuerda también que la cotangente de cierto número t es la división de la x, la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t, entre la y, la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t. Luego, por sustitución también, ¿qué tendremos? Que la cotangente del número t es igual a la x, pero ¿qué es la x? El coseno del número t entre la y, y la y es el seno del número t. O sea que podemos decir que la cotangente del número t es la división del valor del coseno del número t entre el valor del seno de ese número t, ¿ok? Y ahí tendríamos otra identidad circular fundamental cuyas variantes son, bueno, pues si yo multiplico en ambos lados, ahora aquí multipliqué en ambos lados por el coseno de t, pues ahora multiplico en ambos lados por el seno de t. ¿Qué me quedaría? Que el coseno de t por el seno de t, ¿verdad? Multiplicar el lado izquierdo por el seno, cotangente de t, más bien, por el seno de t, y acá al multiplicar también por el seno cancela y me queda que es igual al coseno de t, ¿verdad? Y como la multiplicación es conmutativa, puedo escribir seno de t primero por la cotangente de t es igual a el coseno de t, ¿verdad? Y ahí tendríamos otras dos identidades circulares fundamentales que son variantes de esta. Y aquí, si yo quiero dejar el seno de t solito, ¿verdad? Tendría que dividir en ambos lados entre la cotangente. Así que tengo que dar que el seno de t será igual a el coseno de t dividido entre esto la cotangente de t, ¿okay? Y ahí tendríamos otras tres identidades circulares fundamentales que son las variantes de esta, ¿ok? Bien, nota aquí lo siguiente, yo tengo esto, tengo esto y tengo esto, ¿ok?
Fíjense, esto expresa una función circular como la división o el cociente de otras dos. Esto expresa una función circular como el cociente de otras dos funciones circulares. Y esto expresa esa función circular como el cociente de estas otras dos funciones circulares. Y esta finalmente expresa esta función circular como el cociente de estas otras dos funciones circulares. Pues a estas, todas estas identidades circulares, a pesar de que estas no representan una división, ¿verdad?, ni estas dos que están aquí, se le llaman identidades circulares fundamentales de cociente, ¿verdad?, porque surgen, ¿verdad?, de unos cocientes, ¿verdad? Las identidades circulares anteriores se conocen como identidades circulares fundamentales de cociente. Según las primeras, las que teníamos antes de estas, se llamaban las identidades circulares fundamentales recíprocas porque expresaban, ¿verdad?, unas funciones circulares en términos recíprocos de otras. Pues ahora estas se llaman identidades circulares fundamentales de cociente porque expresan algunas funciones circulares en términos de la división del cociente de otras dos funciones circulares. Y claro, de ellas salen algunas que se escriben como un producto, ¿verdad?, pero las importantes son esas que son, ¿verdad?, y de cociente. Todas las tenemos que saber de memoria, aunque fíjese que si usted se aprende esta y esta, las variantes salen aplicando álgebra, ¿verdad? No tiene que recordarla, nada más que recuerde esto y esto, que la tangente es el seno entre el coseno y que la cotangente es el coseno entre el seno, ¿ok? Bien. Recuerde también ahora que para cualquier punto trigonométrico que se acuerde que se escribe así, el punto trigonométrico que le corresponde a cierto número t, con coordenadas x y y esos puntos trigonométricos tienen que estar en el círculo unitario, pues ocurre que pues la condición que tiene que cumplir cualquier punto que esté en el círculo unitario, recuerda en la definición del círculo unitario, que la abscisa de ese punto trigonométrico que está en el círculo unitario al cuadrado más la ordenada al cuadrado me tiene que dar 1, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como recordamos que la x o el coseno de t de cierto número t es la x y que el seno de cierto número t es la y, al sustituir en la ecuación previa, ¿verdad?, esta que está acá, tenemos que, vamos a ver, ¿qué dice esta ecuación? Que x, ¿pero qué es la x? Míralo aquí, el coseno de t, así que coseno de t al cuadrado, ¿verdad? Coseno del número t al cuadrado, más, dice y al cuadrado, ¿pero qué es la y? Mírala aquí, el seno de t, así que esto sería el seno de t al cuadrado, seno del número t al cuadrado será igual a lo que dice aquí, 1. O sea que el cuadrado del coseno, fíjense que aquí yo escribiría esto de esta manera, coseno cuadrado de t. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, al igual que cuando yo tenía el logaritmo de cierto número a cierta potencia, el logaritmo era el que se multiplicaba, no el número, ¿verdad? O sea que yo no era el logaritmo de, por ejemplo, si fuera el logaritmo de t al cuadrado, no decíamos logaritmo de t al cuadrado de la t, sino el cuadrado del logaritmo de t. Así que escribiremos igual el cuadrado del coseno del número t, el cuadrado del coseno del número t, más, y aquí por la misma razón escribiremos el cuadrado del seno del número t da 1. Y ahí tendríamos esta identidad circular fundamental, ¿verdad?, cuyas variantes son, bueno, pues si yo dejo aquí el coseno cuadrado solo, ¿verdad? Perdón, primeramente la suma es conmutativa, ¿verdad? Así que en vez de escribir esa suma en ese orden, puedo escribirlo así, seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1. Y aquí, si yo dejo el coseno cuadrado solo en el lado izquierdo,
será igual a 1, y este término lo restamos en ambos lados, así que aparece transpuesto acá como menos seno cuadrado de t. Y aquí, si yo doy el seno cuadrado de t solo en el lado izquierdo, será igual a 1, y entonces restamos en ambos lados el coseno cuadrado de t, y aparece acá transpuesto como menos coseno cuadrado de t. Y ahí tendríamos las tres variantes de esta identidad circular fundamental. ¿Ok? Muy bien. Ahora vea que podemos transformar la ecuación esta, que es la que tiene que cumplir las coordenadas de cualquier punto en el círculo unitario, que claro que corresponderá a algún punto trigonométrico de algún número t, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 1 del siguiente modo. Mire, voy a coger esa ecuación, X cuadrado más y cuadrado igual a 1, y voy a multiplicar en ambos lados por el recíproco de X cuadrado. ¿Ok? Yo puedo multiplicar ambos lados por lo que yo quiera, pero voy a multiplicar por el recíproco de X cuadrado. ¿Qué me quedará? Pues al multiplicar X cuadrado por su recíproco da 1, ¿verdad? Porque el X cuadrado cancela aquí. Y aquí me quedará más y cuadrado por 1, que es y cuadrado, sobre el 1 que está debajo de la y cuadrado por X cuadrado, da la X cuadrada abajo igual a, y aquí igual, 1 por 1 es 1, sobre el 1 que está aquí debajo del 1 por X cuadrado, ¿verdad? Y esta ecuación, fíjense que se puede escribir así, 1 más, y entonces como aquí tenemos una fracción en donde tanto el numerador como el denominador está elevándose al cuadrado, y puedo escribir la fracción aparte, y sobre x, toda ella al cuadrado, ¿verdad? Porque si yo cuadro esa fracción, pues será y al cuadrado, míralo ahí, sobre x al cuadrado, míralo aquí. Y acá igual, como el 1 puedo pensar que es 1 al cuadrado sobre x cuadrado, pues puedo poner la fracción 1 sobre x y toda ella al cuadrado, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1 y x al cuadrado, pues x al cuadrado, mírelo ahí, ¿verdad? Y ahora recordamos lo siguiente. Recordando que necesitamos esto, ¿verdad? Recordando que la tangente de t es y sobre x, y la secante de un número t es el recíproco de la x, ¿verdad? La tangente de t es la y entre la x, la y, la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a t, entre la x, la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t, y la secante de t es el recíproco de la x, de la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t. Al sustituir en la ecuación anterior, ¿verdad? Vamos a poner aquí, sí, al sustituir en la ecuación anterior, tenemos que, vamos a ver, 1 más y sobre x, pero ¿qué es y sobre x? La tangente de t. ¿Cómo? Al cuadrado será igual a 1 sobre x, pero ¿qué es 1 sobre x? La secante del número t, y dice que ese 1 sobre x está al cuadrado, así que la secante de t tiene que ir al cuadrado, que se escribe del siguiente modo, ¿verdad? 1 más el cuadrado de la tangente, puedo escribir así, la tangente al cuadrado, ¿verdad? De t, porque yo lo que estoy cuadrando es la tangente de t completa, ¿ves? No la t, la tangente de t, ella al cuadrado, así que cuadramos la tangente de ese número t, y acá igual, secante cuadrado de t, y ahí tendremos otra identidad circular fundamental muy importante, cuyas variantes son, primero, ¿verdad? Como la suma es conmutativa, en vez de escribir 1 más tangente cuadrado, puedo escribir tangente cuadrado más 1 será igual a secante, tangente cuadrado de t más 1 será igual a secante cuadrado de t, ¿verdad? Y si yo quiero, puedo pasar esta tangente cuadrado de t acá, y me quedaría secante cuadrado de t menos tangente cuadrado de t igual a 1, que lo puedo escribir por la ley simétrica de la igualdad de esa manera. Secante cuadrado de t menos tangente cuadrado de t es igual a 1, ¿verdad? Y ahí tendríamos las dos, ¿verdad? Las dos variantes que puedo sacar de esa
igualdad, ¿ok? Bien. Ok. Vamos a ver este otro. Vea que también la igualdad esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿verdad? La ecuación con que tiene que cumplir las coordenadas de cualquier punto trigonométrico que le corresponde a un número t, que claro, estará en el círculo unitario, sí, que también podemos transformar, ¿verdad? La ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 del siguiente modo. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Cogí esa ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y multipliqué por el recíproco de la x cuadrado. Pero podría haberlo multiplicado a ambos lados por el recíproco de la y cuadrado en vez de la x cuadrado, ¿verdad que sí? Aquí eso es lo que voy a hacer ahora, a ver qué pasa. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Multiplico en ambos lados, en vez de por el recíproco de x cuadrado, por el recíproco de y al cuadrado. ¿Y qué me quedará ahí? Lo siguiente. Que, vamos a ver, al multiplicar x cuadrado por 1 sobre y cuadrado, pues será x cuadrado por 1, x cuadrado. Sobre. Y el 1 que está debajo del x cuadrado por y cuadrado, pues y cuadrado abajo, ¿verdad? Más. Y al multiplicar y cuadrado por 1 sobre y cuadrado, este y cuadrado cancela con este y cuadrado. O sea que estoy multiplicando un número por su recíproco, que eso da 1. Igual a, y aquí igual, que cuando multiplicamos x cuadrado por esto, 1 por 1, 1, sobre el 1 que está debajo de este 1 por y cuadrado, pues y cuadrado abajo, ¿verdad? Y esto se puede escribir así, como esta fracción tiene tanto su numerador como su denominador elevado al cuadrado, y puedo sacar la fracción esa aparte, x sobre y. Y le elevo al cuadrado más 1 será igual a, y aquí igual, este 1 puedo pensar que está al cuadrado, así que tenemos 1 al cuadrado sobre y al cuadrado, sacamos la fracción 1 sobre y aparte y la cuadramos, ¿verdad? 1 al cuadrado que es 1 y y al cuadrado pues y cuadrado, ¿verdad que sí? Y ahora recordando que la cotangente de cierto número t es la división de la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t entre la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t, y que la cosecante de ese mismo número t es el recíproco de la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde al número t, ¿verdad? Al sustituir en la ecuación anterior tenemos que, vamos a ver, x sobre y, que es quién, la cotangente de t, pero dice que ese x sobre y está como, que es la cotangente de t al cuadrado, más 1 igual a 1 sobre y, que es quién, la cosecante de t. Pero esa 1 sobre y está al cuadrado, así que la cosecante de t hay que cuadrarla también, ¿verdad? Porque hay que cuadrar la cosecante de t, 1 sobre y, que es la cosecante de t, ¿verdad? Y esto se puede escribir así, cotangente cuadrado de t más 1 es igual a cosecante cuadrado de t, por lo que hemos explicado ya previamente, ¿verdad? Y ahí tenemos otra identidad circular fundamental, muy importante, cuyas variantes son la siguiente. Vamos a ver, primeramente la suma es conmutativa, así que en vez de yo escribir cotangente cuadrado de t más 1, puedo escribir 1 más cotangente cuadrado, ¿verdad? Será igual a cosecante cuadrado de t. Y yo podría dejar el 1 solo en un lado y decir que será cosecante cuadrado de t menos cotangente cuadrado de t es igual a ese 1 que queda allá. Y claro, aplicamos la ley simétrica de la igualdad. Y ahí tendríamos ahí tendríamos las dos variantes, según aquí tenemos las dos variantes, ¿verdad? De esta identidad, pues aquí tenemos las dos variantes de esta identidad, ¿ok? Bueno, pues ahí están todas las identidades circulares fundamentales que necesitamos por ahora, ¿ok?
Dicho sea de paso, estas últimas identidades circulares fundamentales, según las primeras que estudiamos, las llamamos las identidades circulares recíprocas, porque nos presentaban los recíprocos de unas de las funciones circulares con respecto a otras funciones circulares. La segunda la llamamos las funciones circulares fundamentales de cociente, ¿verdad? Porque presentaban algunas funciones circulares en términos de la división del cociente de otras dos funciones circulares. A estas se le llaman las identidades circulares fundamentales pitagóricas. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a hacer ese comentario primero. Pitagóricas tiene que ver, ¿verdad? Sale del teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? No copien esto porque esta es la explicación de por qué le llaman pitagóricas. Bueno, dice que si usted tiene un cateto de un triángulo rectángulo que mide A y cuadra esa medida, y a ese le suma la medida del otro cateto en ese mismo triángulo rectángulo y cuadra su medida, le va a dar el cuadrado de la medida de la hipotenusa, ¿verdad que sí? Esa es la fórmula, ¿verdad? En general que indica el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y la interpretación que hemos dicho que tiene. Y fíjese que yo aquí usé una ecuación que es esa condición que tiene que cumplir los puntos trigonométricos que están en un círculo unitario. Que el cuadrado de las abscisas más el cuadrado de las ordenadas me tiene que dar 1. Que puedo pensar que es 1 al cuadrado, que es 1 también, ¿verdad que sí? O sea que fíjese el parecido de esto con esto. Pues como estas identidades últimas salieron de esta ecuación que se parece a eso, por eso le llaman pitagóricas, ¿ok? Porque salen de una ecuación parecida a lo que dice el teorema de Pitágoras. Además, más tarde veremos que efectivamente esta cuestión de los puntos trigonométricos y el número t, ¿verdad? Del cual buscamos un punto trigonométrico, tiene que ver con unos ángulos y específicamente con unos ángulos en un triángulo rectángulo. Pero eso lo vamos a ver más tardecito en el estudio de la trigonometría. ¿Sí? Bueno, les repetimos que en la trigonometría hay que aprender muchos datos de memoria. Y estas identidades circulares fundamentales hay que saberlas de memoria. Claro, fíjense que usted podría, por ejemplo, aprenderse esta y de ahí le salen las variantes. No tiene que aprenderse esta más la variante. Las variantes salen con el manejo, ¿verdad?, de algebraico de la identidad circular fundamental. Igualmente aquí, con que usted aprenda, ¿verdad?, esta, pues las otras salen en forma parecida. Y las que teníamos antes, ¿verdad?, de que el seno cuadrado más coseno cuadrado de cierto número es igual a 1. O que el seno cuadrado de ese número más el coseno cuadrado de ese mismo número es igual a 1. Y que seno cuadrado es 1 más coseno cuadrado y que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. La original, que es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, las que salen como variantes, usted puede sacarlas mediante el manejo algebraico de esa original, ¿verdad? Pero tiene que aprenderse de memoria algunas de ellas. Bueno, ya que hemos derivado, ¿verdad?, esas identidades circulares fundamentales, vamos a ver para qué nos sirven esas identidades circulares fundamentales. Básicamente para dos cosas. Primero, para demostrar otras identidades que no son tan fundamentales. Y segundo, para buscar valores de funciones circulares que nos pidan, como veremos en los ejemplos, ¿ok? Así que vamos a indicar que una primera aplicación de las identidades circulares fundamentales es para demostrar
otras identidades circulares que no son fundamentales, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Pues primero déjame indicarle que hay 4 métodos para hacerlo, ¿ok? Hay 4 métodos para hacerlo. Contamos con 4 métodos para esto. O sea, para demostrar identidades circulares que no son de las fundamentales, ¿verdad? Y recuerde, vamos a repasar esto, que ya se lo dijimos, ¿verdad? Que demostramos una identidad, sea circular o no, transformando cada lado de la identidad por separado hasta que lleguemos a tener la misma expresión en ambos lados, ¿ok? Bien. ¿Y cuál es el primero de esos 4 métodos? Pues mire, en el método 1 dice expresamos todas las funciones circulares en la identidad en términos de las funciones circulares seno y coseno. Claro, haciendo uso de identidades circulares fundamentales. Entonces, transformamos cada lado hasta obtener la misma expresión en ambos lados, ¿okay? Ahí tenemos eso. Bueno, pues claro, vamos a ver inmediatamente ejemplos de esto, ¿verdad? En los ejemplos de demostración de identidades le van a pedir precisamente eso, demuestre las siguientes identidades, ¿okay? Y eso es importante porque recuerde que las identidades son ecuaciones, igualdades. Y hay igualdades que son condicionales, ecuaciones condicionales, que son ciertas para algunos valores de sus variables
mientras que las identidades son ciertas para todos los valores de sus variables, ¿ok? Y entonces, pues usted, las identidades, recuerde que las demuestra de esa manera, mientras que las ecuaciones condicionales se resuelven. Así que cuando usted vea una ecuación que le pidan que resuelva, es una ecuación condicional. Tiene que buscar los valores de la incógnita que la hacen cierta. Cuando usted ve una ecuación que le piden que la demuestre, es una identidad, ¿ok? Y hay que hacer lo que dice ahí, transformar cada lado hasta tener lo mismo en los dos, ¿ok? Y la primera dice así. Dice tangente de t más cotangente del número t es igual al producto de la cosecante del número t por la secante de ese número t, ¿ok? Algunas veces déjeme indicarle que cuando es una identidad, para hacerle más claro, el signo de igualdad lo ponen así con 3, y para indicar que esa ecuación no es una ecuación condicional, es una identidad cierta para cualquier valor que usted le dé a la t, ¿ok? Bien, no para algunos valores, para cualquier valor que usted le dé a t, eso va a ser cierto, ¿ok? Bueno, pues nos dan esa ecuación, que es una identidad, para demostrarla. Y vamos a utilizar el método 1. ¿Qué dice el método 1? Que todas las funciones circulares, fíjense que aquí hay 4 funciones circulares, y de hecho son las 4 funciones circulares que no son ni seno ni coseno, ¿verdad? Así es que esas 4 funciones circulares yo las quiero poder escribir en términos de senos y cosenos. Pues vamos a recordar. Es muy importante que usted vaya a su lista de esas identidades circulares que acabamos de terminar de derivar por ahí y las tenga a la mano, porque vamos a necesitarlas, ¿verdad? Y si necesitan darle pausa al video para buscar la identidad que necesitamos, lo hacen para hacerlo, ¿ok? Bien, dice así. Tangente de t. Bueno, vamos a buscar entre todas esas identidades circulares fundamentales que derivamos previamente, a ver cómo yo puedo escribir tangente de t en términos de senos o de cosenos, ¿ok? Cambien aquí estos senos o cosenos, ¿ok? Porque no tiene que ser en términos de las dos, puede ser que sea en términos de una de las dos nada más, ¿eh? Ahora, la tangente de t, si usted va a la lista de identidades circulares que derivamos, encontrará que la tangente de t es lo mismo que la división del seno de t entre el coseno de t, ¿se acuerdan? Una de las identidades de cociente, ¿verdad? Tangente de t es lo mismo que el seno de t entre el coseno de t. Así que fíjense que escribimos la función circular tangente en términos de senos o cosenos, específicamente en términos de las dos. La cotangente de t también encontramos por ahí en otras de las identidades circulares de cocientes, que era el coseno de t entre el seno de t. Bien. Ahora a ver cómo yo puedo escribir la función circular cosecante de t en términos de función seno o coseno. Pues recordamos que encontramos en las identidades circulares fundamentales recíprocas que la cosecante de un número t es el recíproco del seno de ese número t. Así que yo cambio la cosecante de t por como 1 sobre el seno de t. Y encontramos también en esas identidades circulares fundamentales recíprocas que la secante de t es el recíproco del coseno de t. Así que esto lo cambiamos por el recíproco del coseno de t. Y fíjense que esta la cambiamos en términos del seno y esta la cambiamos en términos del coseno, ¿verdad? Esta la cambiamos en términos de seno y coseno y esta en términos de seno y coseno. Bien, bueno, ya hicimos eso de cambiar o de expresar todas las funciones circulares que estaban en nuestra identidad en términos de senos o cosenos, ¿verdad? Bueno, pues ahora dice, transformamos cada lado por separado, ¿verdad? Este lado lo transformamos y este lado lo transformamos también. Es por separado, ¿sabes? O sea que yo no voy aquí a transponer términos de un lado a otro, no. Yo transformo este lado y transformo este lado, que me quede lo mismo en los dos lados. Bueno, en el lado izquierdo nos piden que sumemos esas dos fracciones. Pero recuerde que para usted sumar o restar fracciones es necesario que las fracciones tengan el mismo denominador. Y fíjese que no lo tienen, ¿verdad que no? Así que hay que buscar un mínimo denominador común. Como coseno y seno son expresiones que no son algebraicas, que yo pueda factorizar, pues yo voy a asumir que cada uno de ellos está factorizado todo lo que se pueda. O sea que la factorización del coseno de t es coseno de t y que la factorización del seno de t es seno de t. Así que si esas son las factorizaciones, ¿verdad? Pues el producto de ellos es el denominador común que necesitamos, ¿verdad? Así que aquí necesitamos un denominador que es coseno de t por el seno de t, ¿verdad? Si yo multiplico los dos denominadores, obtengo el denominador común. Y acá igual, coseno de t por el seno de t, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a ver.
Repito, como aquí estos denominadores no se pueden factorizar más, pues esos son los factores que tenemos primos, ¿verdad? Y el producto de ellos, siguiendo, recuerdan, aquellos 4 pasos de buscar el mínimo denominador común que estudiamos desde álgebra elemental, factorizar, coger los distintos factores primos que aparecían, las potencias más altas las cuales aparecían y el producto de ellos, entonces es el mínimo denominador común, pues lo seguimos aquí, esto no se puede factorizar más, esto no se puede factorizar más, esos son los factores comunes, esas son las potencias más altas, a la 1 y a la 1, y el producto de ellos, coseno por seno, es el denominador común, ¿verdad? Y colocamos las dos fracciones con ese denominador común. En la primera fracción yo tenía coseno y lo tuve que multiplicar por seno, pues entonces el seno de arriba también lo multiplico por lo que añadí abajo como factor, que es el seno de t. Así que el seno de t lo tengo que multiplicar por lo que añadí como factor abajo, por el seno de t, ¿ves? Fíjense que si yo cancelo esto me queda lo mismo, ¿verdad? Seno de t sobre coseno de t. Aquí teníamos el seno de t, lo multipliqué por el coseno, pues entonces el coseno de arriba lo multiplico por el coseno que añadí abajo, ¿verdad? Este coseno que está arriba lo multiplico por el coseno que añadí abajo. En el lado derecho, fíjense que yo tengo una multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, recuerde que usted sencillamente no necesita tener el mismo denominador. Usted procede a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así es que ahí no hay que buscar denominador común, ¿verdad? Y si yo hago eso, pues 1 por 1 es lo que va arriba, ¿verdad? Y abajo va seno de t por coseno de t, ¿verdad? Este por este y este por este. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues ahora sí tenemos una suma de fracciones en el lado izquierdo, ¿verdad? Que la voy a realizar. La puedo hacer porque ahora las dos fracciones que tenemos que sumar tienen, mire, el mismo denominador. Y ese va a ser el denominador común de nosotros, coseno de t por el seno de t, ¿ves? Y entonces arriba sumamos los numeradores. Seno de t por seno de t, que es lo mismo que decir seno cuadrado de t, más, y coseno de t por coseno de t, que es lo mismo que decir coseno cuadrado de t, porque estoy multiplicando el coseno. Así que el coseno es el que se cuadra, no la t, ¿verdad? Coseno de t por coseno de t es el cuadrado del coseno de t, el cuadrado del coseno de t. Y en el lado derecho, pues 1 por 1 es 1 sobre seno de t por coseno de t. Muy bien. Y entonces ahora usted dice, bueno, yo tengo que llegar a lo mismo en ambos lados. Y fíjense que tengo en el lado izquierdo una fracción y en el lado derecho tengo una fracción. Y da la casualidad que los denominadores son casi lo mismo. De hecho, son lo mismo. Lo único que nos falta aquí es cambiar, por ejemplo, el orden de la multiplicación acá para que me quede exactamente igual. Coseno de t por seno de t, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que yo voy a hacer en el lado derecho para que me quede exactamente lo mismo que en el lado izquierdo. En vez de tener seno de t por coseno de t, por la ley conmutativa, coseno de t por el seno de t, ¿verdad? Y arriba tenemos un 1. Y aquí tenemos esta fracción que dice coseno de t por el seno de t. Ese denominador no lo voy a cambiar porque ya convertí este en el mismo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo cambiar entonces el numerador de esta para que me quede 1? Bueno, pues si usted va también a la lista de identidades circulares fundamentales, específicamente las pitagóricas, va a encontrar que una de ellas decía que el seno cuadrado de cierto número más el coseno cuadrado de cierto número es 1. Si quiere, pare el video y vaya y lo busca. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, eso da 1. ¿Se acuerda? Por una identidad circular fundamental. Pues al yo hacer eso, mire, ¿qué obtuvimos en ambos lados? La misma expresión. Y eso es lo que dice la instrucción, el método, ¿verdad? Que es a lo que tenemos que llegar finalmente, a que tenemos la misma expresión en ambos lados. Pues ahí tenemos la demostración de ese primer ejemplo de una identidad circular que no es fundamental por el método 1. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta lección. Espero verlo ya prontito en la lección número 82. Hasta entonces.